Shalom a todos. El sonido del shofar anuncia la venida del Mesías. En estos tiempos que estamos viviendo, son como los días de Noé. Vemos prontamente acercarse el día del Señor. Pero, ¿por qué verdaderamente el Mesías va a volver? En este video vamos a entender la verdadera razón del retorno de nuestro Rey a la tierra. Y sin más preámbulos, en Deuteronomio 24 encontramos la Torá sobre el matrimonio. Y nos dice el versículo 1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, apuntando obviamente hacia alguna indecencia sexual, hacia alguna perversión sexual, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Asimismo como nos dijo el Mesías en el Nuevo Testamento. Versículo 2, y la salida de su casa podrá ir y casarse con un hombre, es decir, con un segundo esposo. Pero si la aborreciere este último, o sea, el segundo esposo, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregase en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, es decir, el segundo hombre, ella no podrá volver a su primer marido, a ese primer marido que la despidió, para volverla a tomar para que sea nuevamente su mujer. Esto no se puede hacer según la ley de Dios. ¿Por qué? Porque fue envilecida y es abominación delante de Jehová. Y esto hace pervertir la tierra que Jehová, nuestro Dios, le dio por heredad a Israel. Entonces, básicamente, cuando una mujer se casa con un hombre, este hombre la repudia, ella después de salir de su casa puede casarse nuevamente. Pero si ese segundo hombre la repudia o se muere, ella no puede volver al primer marido. Está prohibido por la ley de Dios. Jeremías 3 nos da entonces la descripción de qué fue lo que pasó con Israel. Nos dice el versículo 6, me dijo Jehová en los días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Israel se había vuelto a los Baales, a los dioses falsos, había vuelto la espalda totalmente a Dios. Entonces Jeremías nos vuelve y nos cuenta el versículo 7, y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana la rebelde Judá. Es decir, Dios pensaba que después de todo el castigo, después de todos los juicios, Israel se iba a volver, pero no. Y además, Judá lo vio. Versículo 8 dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. La misma carta de repudio de Deuteronomio 24. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Judá siguió el ejemplo de Israel. Sin embargo, Dios a Israel le da carta de repudio o divorcio, pero a Judá no. ¿Cuál es entonces la solución para que el reino del norte de Israel pueda volver a su Mesías? El rabino Pablo, por una revelación de Dios, en Romanos 7 nos cuenta, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la Torá. De manera que aquí hay un alto. Usted que me escucha, si no conoce la Torá, no va a entender a cabalidad lo que el rabino Pablo va a empezar a decir en Romanos 7. Sigue diciendo que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la Torá al marido mientras éste vive, mientras el marido vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la Torá del marido. ¿Cuál es la Torá del marido? Deuteronomio 24, que lo acabamos de ver.
La solución para que Israel pudiese volver y pueda volver a su primer marido es que el marido debe morir. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, ella será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa Torá, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Primera de Corintios 7 nos dice, la mujer casada está ligada por la Torá mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Libre es para volver a su antiguo esposo. ¿Por qué? Si el marido muere, ella puede volver con ese esposo que ha sido muerto. Este es el misterio que Pablo revela. Esta es la ley de la libertad. La Torá prohíbe tajantemente y califica como abominación volver con la repudiada. Recordemos lo que dice Jeremías 3:4, no podrá volver con su primer marido. Israel no podrá volver con su primer marido, que la despidió para volverla a tomar, para que sea su mujer. ¿Qué fue lo que le dio libertad a la mujer, a Israel, al reino del norte para volver? Romanos 7:2 nos dice, pero si el marido muere, nuevamente ella queda libre de la ley del marido. Nos estamos acercando al 14 de Nisan del 2021 y tenemos que entender cuál fue la verdadera razón por el cual el Mesías, el rey, vino a la tierra y volverá. Y es porque el marido tenía que morir para que la esposa quedara libre de la ley del matrimonio, donde ella sería abominación si vuelve con su primer marido. Esta es la ley de la libertad que nos habla Santiago. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo olvidador olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Israel debe volver a la Torá de la libertad, a la ley de Dios, porque por esa misma ley en que se nos decía que el marido tenía que morir para poder volver a ese marido muerto, es que Israel y nosotros hemos sido hechos libres, hemos sido injertados en Israel y somos libres para volver a nuestro marido porque él ha muerto. Nosotros ya sabemos quién es la novia. Hay muchos pasajes en la escritura que nos hablan de quién es la novia, pero por mencionar uno, en Oseas 2:16 dice, en aquel tiempo dice Jehová, me llamarás Ishi esposo y nunca más me llamarás Vali. En todas las parábolas nosotros podemos determinar quién es el verdadero hijo pródigo. Es el retorno de Israel al Padre. ¿Quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Es el reino del norte de Israel. ¿Quién es el hombre nuevo? Donde se juntan todos los pueblos en uno. ¿Quién es la mujer adúltera de Jeremías? ¿Quién es la repudiada? ¿Quién es la novia? Él nos promete que nos recogerá de entre todas las naciones, de entre todas las tierras, y nos traerá a nuestro país, que es la tierra prometida, la tierra de Israel. En el pasaje del hijo pródigo nosotros vemos la restitución de la posición. Dice el versículo 20 de Lucas, y levantándose vino a su padre, y aun cuando estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestirle, ponerle un anillo en su mano, la autoridad, y calzadle sus pies, traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo que era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mataron el becerro gordo, una figura y tipo del Mesías, para darle nuevamente la posición de hijo a este hijo pródigo, la autoridad con el anillo, volverlo a vestir espléndidamente. Porque Dios de los dos pueblos hizo uno. Esta es la verdadera razón del retorno del rey.
En su primera venida vino a morir por su novia para librarla de ser una abominación o ser una adúltera. Pero en esta venida de estos tiempos, de los días de Noé, como nos dice Mateo 24, el Mesías volverá para casarse con esta novia de los dos pueblos, judíos y gentiles, injertados en Israel, hizo uno para ser una sola novia. Shalom Uraja. Por favor, comenten en la caja de comentarios y suscríbanse a este canal.